Jóvenes, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, ingeniero. Buenas tardes. A ver, jóvenes, si no mal recuerdo, estaba pendiente por ahí del equipo número 3 que nos pasara lo referente a cómo obtener el módulo de reacción K en función del CBR. Entonces vamos a darle unos minutos al equipo número 3 para que nos haga esa presentación y después continuamos con el equipo número 6. Por favor, jóvenes. ¿No se encuentra el compañero Francisco conectado? Si no, igual yo le menciono la fórmula. Adelante, quien esté listo. Ok. Relación del valor de K y CBR. El valor del módulo de reacción K obtenido por el ensayo de placa resulta complicado y costoso y se recomienda ejecutarlo en las etapas finales de diseño en proyectos importantes. En cálculos preliminares se pueden utilizar correlaciones con pruebas de resistencia como el CBR, el cual se presenta en la figura. Y aquí está más o menos la gráfica de cómo sería. Y esta es la fórmula. También es posible utilizar relaciones empíricas entre el K y el CBR de la siguiente forma. Para valores del CBR menor del 10%, K es igual a 2.55 más 52.5 por el logaritmo del CBR. Para valores de CBR mayor o igual que el 10%, K es igual a 46 más 9.08 del logaritmo por el CBR a la 4.34, donde K es el módulo de reacción de la suprasante y el CBR la capacidad de soporte del suprasante. No sé si esa era la fórmula que nos estaba pidiendo, ingeniero. O sea, la correlación. Sí, es eso, Flavio. ¿Sí? Entonces pueden obtenerlo por dos cosas, que eso es por fórmula o también por la gráfica, ¿no? Sí. Bueno, ¿hay más, jóvenes? ¿Hay más fórmulas? Cuando veamos el método del PSA, creo que él nos va a dar una fórmula también, pero podemos utilizar esta, ¿vale? Listo, Flavio, gracias. Entonces esto también hay que subirlo allá al tablón. Espero ya lo haya subido, si no, pues hay que subirlo. Sí, lo agregué al tablón al día de ayer. Ok, hecho, gracias. Y entonces, ahora sí continuamos con el equipo número 6, muchachos, adelante. Jóvenes del equipo 6, ya van, ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponer tipos de juntas y pasajuntas en pavimentos rígidos, diseño, colocación y fenómeno de bombeo. Bueno, los integrantes son Esquivel Cisneros, Gutiérrez Noyola, Limber, Nicodemo y Arturo. La siguiente, Dani, por favor. ¿Te sigue viendo nada más la pantalla principal, Dani? No está en pantalla completa. ¿No lo puedes poner en la pantalla completa? Espera, estoy viendo. Según yo, ahí está en la siguiente definición. ¿Sí se ve? Sí se ve la definición, pero no se ve en pantalla completa, se ve en... Creo que en dice el que Power. le des al F5 para que se vea la Sí, pantalla ya le di completa. a 5, o sea, yo lo veo en pantalla completa.
Deja de presentar y vuelve a presentar a ver si se... Veamos. Vamos a ver. Vamos a ver si comparto toda la pantalla. A ver. ¿Así se ve? Sí, Sí. ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Bueno, compañeros, yo voy a empezarles a explicar un poquito de lo que son las juntas. Eh, las juntas es un cierto tipo de abertura o separación dentro del concreto, creada con el único fin de evitar las grietas dentro del mismo. Debido a los cambios volumétricos que por su naturaleza experimenta el concreto y a los sistemas constructivos de los pavimentos rígidos, se hace necesaria la construcción de juntas y o uniones entre paños o losas de un pavimento. La siguiente, por favor. Las funciones de las juntas es mantener las tensiones que se desarrollan en la estructura de un pavimento dentro de los valores admisibles del concreto o disparar tensiones debidas a agrietamientos inducidos debajo de las mismas juntas. Controlar el agrietamiento transversal y longitudinal. Divide el pavimento en secciones adecuadas por efecto de las cargas del tránsito. Permite la transferencia de cargas entre losas y delinear los carriles del tráfico. La siguiente, por favor. Las juntas tienen tipos de clasificaciones. Los tipos de juntas más comunes en los pavimentos rígidos caen dentro de dos clasificaciones, las transversales y longitudinales, que a su vez se clasifican como de contracción, construcción y expansión. Como lo vemos ahí en el cuadro sinóptico, las juntas se clasifican en ubicación respecto al eje del pavimento y en función. En ubicación están las transversales y longitudinales, y en función está la contracción, construcción y expansión. Las juntas longitudinales se utilizan para tender franjas nuevas de la losa sobre tendidos ya existentes, mientras que las juntas transversales se utilizan para controlar el agrietamiento transversal. La siguiente, por favor. Tipos de juntas y su función. Las juntas transversales de contracción, su función son las juntas que son construidas transversalmente al eje central del pavimento y que son espaciadas para controlar el agrietamiento provocado por los efectos de las contracciones como por los cambios de temperatura y de humedad. Juntas transversales de construcción. No, Dani, la anterior. Todavía falta más. Juntas transversales de construcción. Son las ejecutadas al final de cada día de labores o aquellas realizadas por necesidades de proyecto de instalaciones o estructuras existentes. Ejemplo, por cambios de pendiente como los accesos de puentes, normalmente se planean con oportunidad desde la etapa de planeación. Juntas transversales de expansión o aislantes. Son aquellas que permiten el movimiento horizontal o los desplazamientos de pavimento respecto a las estructuras existentes como puentes, alcantarillas en el cruce o unión de dos calles. Estas se colocan para controlar las dilataciones del concreto. La siguiente. Juntas longitudinales de contracción. Son aquellas que dividen a los carriles en la dirección longitudinal o las ejecutadas en donde se construyen dos o más anchos de carriles al mismo tiempo. Es muy importante el refuerzo ya que reduce el espesor de la losa y aumenta la vida útil del pavimento, así como el espaciamiento de las juntas. El refuerzo es mediante pasajuntas de acero lisas y engrasadas para que no se adhieran al concreto y estén protegidas contra la corrosión y asimismo puedan transmitir cortante a losas vecinas. Juntas longitudinales de construcción. Son aquellas juntas existentes entre dos carriles construidos en diferentes etapas. Como su nombre lo dice, se utilizan para controlar las grietas longitudinales de contracción, asimismo para determinar el ancho del carril. Pueden realizarse al colocar las franjas longitudinales del pavimento. Llevan barras de sujeción colocadas a la mitad del espesor para evitar deslizamientos laterales de las losas. Los dejo con mis compañeros para que sigan explicando. Gracias. Bueno, resumiendo un poco lo que acaba de decir mi compañero, aquí hay dos imágenes donde podemos ver claramente cada una de las juntas. La junta longitudinal de construcción, que es la que une a los carriles, que es la azul, y la junta longitudinal de contracción, que es la que divide a un carril, que es paralela al eje principal. Y la junta transversal de construcción es de fin de día, que es la negra, y la junta transversal de contracción son transversales al eje.
Y en otra imagen podemos ver el tipo de junta que dijo nuestro compañero, que es el de juntas transversales de expansión, donde pues recordemos que son aquellas que permiten movimiento horizontal o desplazamientos del pavimento respecto a estructuras existentes. En este caso tenemos un pozo de inspección y aquí podemos ver la junta de expansión, que es la del círculo rojo. La siguiente. Bueno, aquí en el diseño de juntas, eh, más que nada, pues lo de pasajuntas es un elemento cuya función principal en la que transfiere una carga entre losas adyacentes y el pavimento en losa concreto, alargando así la vida útil del pavimento y evitando fallas por esfuerzos en las juntas entre las losas del concreto hidráulico. Quiere decir que reduce las deflexiones y los esfuerzos entre las losas de concreto, así como el potencial de diferencias de elevación en las juntas, bombeo o rupturas en las esquinas, que es lo que estaba hablando el compañero. Por lo que toda esta reducción de deflexiones y esfuerzos en las losas, al transmitir efectivamente la carga a lo largo de las juntas, se traduce en un incremento en la vida del servicio del pavimento. Siguiente, por favor. Existen formas teóricas para estimar diámetros y longitudes de pasajuntas. Sin embargo, pues es común emplear ciertos criterios prácticos para su diseño. Aquí mostramos una tabla de diámetros y longitudes de las pasajuntas de acuerdo al espesor de la losa. La canastilla, pues las pasajuntas son las barras lisas, un poquito más gruesa. Ahí se ve con toda la canastilla. Sus partes, pues la longitud de la barra que se debe de tomar en cuenta, separación entre las barras, el alambrón que se puede usar o utilizar, y pues las pasajuntas tienen que ir en medio de la losa. Entonces, si vamos a ver lo del espesor de la losa y hablando de pulgadas, de 5 a 6 pulgadas, tiene que tener el diámetro de las barras de 3/4 pulgadas, la longitud tiene que ser de 16 pulgadas, la separación pues, máximo de 12, y así sucesivamente, pues ahí en la tabla se puede ver. Pero lo más recomendable es emplear pasajuntas del diámetro de 1,25 pulgadas para espesores de las losas mayores de 25 centímetros y 1 pulgada para espesores iguales a menores de 25. ¿Puedes pasar, por favor? Las juntas son parte esencial del pavimento, pues son superficies de falla previamente controladas y diseñadas para lograr efectos funcionales estéticos. En función de la posición de la junta con respecto al avance del vaciado de concreto, las juntas en pavimentos de concreto pueden denominarse como juntas longitudinales, que son paralelas al avance, y transversales, que son perpendiculares al mismo. Cada una se puede clasificar según a su función, lo que ha hablado el compañero en la primera parte. Y entonces aquí deben tenerse en cuenta 2 criterios fundamentales para la modulación de las losas del pavimento. Longitud de la losa debe ser entre 20 y 25 veces del espesor. Y la otra, pues la relación de los esbeltes. Largo entre ancho debe estar comprendida entre el rango de 1 a 1,4. Bueno, yo voy a dar algunas consideraciones para el diseño de juntas, y una de las consideraciones son las siguientes. Consideraciones ambientales. Bueno, aquí los cambios de temperatura y la humedad, pues, hacen que la losa tenga movimientos. Y otro sería el espesor de la losa. Bueno, aquí, el espesor del pavimento afecta los esfuerzos de alabeo y las deflexiones para las transferencias de carga. Otro sería la transferencia de carga. Y otro sería el tráfico.
y otro las características de concreto. Bueno, las características de concreto aquí, los componentes obviamente afectan los materiales, la resistencia del concreto y los requerimientos de juntas. Los materiales seleccionados para el concreto pues también determinan las contracciones de la losa, así que también tiene que ver. Otro sería el tipo de subrasante o terreno de apoyo y características del sellador. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una imagen donde podemos apreciar inciso A, inciso B, donde el A, pues el patrón de agrietamiento es un pavimento sin juntas, como resultado de los esfuerzos de cambios climáticos y por cargas aplicadas. Y en el B, la separación adecuada entre juntas de pavimento de concreto que controla la ubicación geométrica de las grietas. La siguiente. Bueno, y otro concepto es eficiencia de las juntas. Eficiencia de las juntas. La transferencia de carga es la habilidad de la junta de transferir una parte de carga aplicada de uno a otro lado de la junta y se mide por lo que llamamos eficiencia de la junta. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se puede ver en la imagen superior que dice junta 100% efectiva, porque en este caso hace que 50% recaiga de un lado y 50% del otro. Cuando se dividen las cargas o el 50% de traspaso de carga del lado de cada junta, pues que tenemos un 100% de efectividad. Y en el de abajo, pues 0% efectiva. O sea, todo recae dentro de... Y esta es la fórmula de la eficiencia, donde podemos ver que delta U es la deflexión del lado no cargado de la junta y delta L es la deflexión del lado cargado de la junta. La siguiente, por favor. Factores que ayudan a mejorar la eficiencia de la junta, pues el trabazón de agregados depende mucho de la resistencia al cortante entre las partículas del agregado en las cargas de la junta. Debajo del corte inducido en la junta, este sistema de transferencia de carga es más efectivo para pavimentos construidos con una corta separación de las juntas y bases estabilizadas no erosionables a bases permeables que experimenten bajos volúmenes de tráfico pesado. Para incrementar el trabazón de los agregados y minimizar la diferencia de elevación en las juntas, se recomienda losas con espesores grandes, ya que en un mayor área de trabazón de agregado provee una mejor transferencia de carga, poca separación de juntas, menor a 4.5 metros, bases rígidas establecidas con valores altos módulos de subreacción de suelo, apoyo lateral mediante acotamientos de concreto, subrasante con suelos de agregado grueso, mejoras al drenaje mediante drenes colectores y subrasantes permeables. La siguiente, por favor. Transferencias de carga mecánica para pasajuntas. La trabazón de agregados por sí sola no provee la suficiente transferencia de carga para un buen comportamiento a lo largo en la mayoría de los pavimentos, principalmente en los proyectos carreteros, donde se tienen altos volúmenes de tráfico. Las pasajuntas son barras de liso y colocadas transversalmente en las juntas para transmitir a las cargas del tráfico. Además, mantiene las losas alineadas horizontalmente. Se me pasó a decir que son de las pasajuntas, pues es un tipo de armazones de barras comúnmente conocidos como canastillas o pasajuntas. Son un dispositivo pues que tienen como objetivo transferir la carga aplicada para las llantas de los vehículos entre losas adyacentes y pavimento, piso de concreto. ¿Para qué sirven? Ya acabamos de decir hace rato, reducen significativamente los esfuerzos y deflexiones a las juntas de los pavimentos, reducen las fallas de las juntas como cavitación, agrietamiento, falla de soporte y alabeo, prolonga la vida útil de los pavimentos de concreto, disminuye sustancialmente el costo de mantenimiento de los pavimentos de concreto, que esos son los 4 puntos pues, más importantes. La siguiente, por favor.
La junta transversal de contracción, las juntas en su espaciamiento, profundidad y corte y el tiempo en que se deba realizar son factores críticos para el comportamiento de las juntas, por lo que un adecuado diseño especificará el intervalo de juntas que va a controlar las grietas y proveer una adecuada transferencia en las cargas entre las juntas. Lo más recomendable es el espaciamiento que se base pues, en experiencias locales, ya que en un cambio en el tipo de agregado grueso puede tener un efecto significativo en el coeficiente térmico del concreto y por consecuencia, pues, el espaciamiento adecuado para las juntas. Bueno, yo les voy a decir la opción de la junta de contracción. Bueno, el método más común para la formación de juntas transversales es mediante el corte con disco de diamante. Más adelante también voy a explicar algo sobre estos discos de cerradero. Y es esencial que se cuente con buena mano de obra para que se obtenga una superficie suave y durable, libre de postillamientos. Primeramente se realiza un corte inicial cuando el concreto tiene un cierto grado de endurecimiento y las contracciones inferiores a aquellas que causan el agrietamiento. Este corte inicial proporciona un plano de debilidad donde se iniciará el agrietamiento. Más adelante también les voy a mostrar una imagen para que quede un poco más claro esto. Bueno, el corte deberá ser de al menos 1/3 del espesor de la losa y tener un ancho mínimo de 1/8 de pulgada, 3 milímetros. Elegir bien el momento para entrar a realizar este corte es crítico, ya que un corte temprano o prematuro provoca despostillamientos o desmoronamientos a lo largo de la cara de la junta, mientras un corte tardío provoca agrietamientos en otras partes de la losa. El corte se iniciará tan pronto como el concreto haya desarrollado la suficiente resistencia para resistir los desmoronamientos en los bordes de la junta. Que en nuestro país esto sucede de 6 a 8 horas después del colado del concreto. Aquí también afectan las condiciones ambientales, como son la temperatura ambiente, el cambio de gradiente de temperatura, el viento, la humedad, la luz del sol directa, tienen una gran influencia en el desarrollo de la resistencia del concreto y por lo tanto en el tiempo óptimo para realizar el corte. Además, el diseño de la mezcla de concreto también influye. Por ejemplo, mezclas con agregados suaves requieren menos desarrollo de resistencia para realizar el corte que los agregados más maduros. La siguiente, por favor. Bueno, y para explicar lo anterior, pues tenemos unas imágenes donde a la izquierda dice junta de contracción sin pasajuntas. Podemos ver aquí el agrietamiento que se forma por debajo de la junta y sin embargo en el inciso B, pues la junta de contracción con pasajuntas. Vemos corregido ese error. Y del otro lado, lo que ya les comentaba, que más que nada esa base de experiencia, en esta ventana de corte es donde se debe realizar, ahora sí que el corte mencionado anteriormente, porque si lo cortamos demasiado temprano, pues se daña, ocurre un daño en la junta, y si lo cortamos demasiado tarde, pues la tensión de contracción igual a la resistencia del hormigón. O sea, en esta ventana de corte es donde más que nada debemos de aprovecharla para cortar el concreto. La siguiente. Bueno, formación de la junta de construcción. El método común para construir una junta transversal de construcción es terminando trabajos de pavimentación en una cimbra cabecera. Sin embargo, como la colocación de esta cimbra requerida de mano de obra, esto puede provocar que en esa zona la superficie del pavimento quede un poco más áspera, por lo que se recomienda un cuidado especial a los trabajos determinados en esa zona para asegurarlos de tener una superficie suave. Las pasajuntas se colocan a través de la cimbra en unos agujeros previamente perforados en la cimbra y se recomienda dar una consolidación adicional al concreto para asegurar un satisfactorio encajonamiento de las pasajuntas. Antes de reanudar los trabajos de pavimentación, pues se deberá quitar la cimbra cabecera. La siguiente. Ahora las juntas de aislamiento. Su objetivo principal es aislar el pavimento de una estructura. Ya habíamos comentado en la imagen, ya les había presentado anteriormente una imagen del pozo. Bueno, otra área pavimentado, cualquier objeto que no se puede mover. El uso adecuado de estas juntas disminuye los esfuerzos de tensión que se presentan entre el pavimento y una estructura entre dos secciones de pavimento. Las juntas de aislamiento incluyen las juntas a toda la profundidad y a todo el ancho. Sobre los hoyos o estribos de puente, intersecciones T o asimetrías.
rampas entre pavimentos existentes y pavimentos nuevos. También para juntas alrededor de estructuras en el interior del pavimento, como pozos de alcantarillas y estructuras de alumbrado público. Las juntas de aislamiento en intersecciones T, intersecciones asimétricas, no deberán tener pasajuntas, debido a que se debe permitir el movimiento horizontal sin dañar el pavimento colindante. Ahorita les voy a presentar en la siguiente diapositiva una imagen para que quede más claro esto. Bueno, en el caso de las juntas de aislamiento sin pasajuntas, son construidas generalmente con ensanchamiento de bordes. Figura 12, que es la que vamos a ver a continuación, para reducir los esfuerzos desarrollados al fondo de la losa. Los bordes colindantes de ambos pavimentos son ensanchados en un 20%, iniciando a una distancia de 1.5 metros de la junta, y el material de filtro en la junta deberá extenderse completamente por todo el borde ensanchado de la losa. Bueno, las juntas de aislamiento usadas en pozos de vista, alcantarillas, estructuras de alumbrado y edificios no tienen ni bordes, ni ensanchados, ni pasajuntas, debido a que estas son colocadas alrededor de otros objetos y no requieren transferencia de carga. El ancho de las juntas de aislamiento se recomienda que esté entre media pulgada a 1 pulgada, de 12 a 25 milímetros, ya que con anchos superiores se puede presentar movimientos excesivos. La siguiente. Bueno, aquí están las tres imágenes que complementan lo anterior dicho. En la primera podemos ver la junta de aislamiento con pasajuntas. Y en la segunda imagen podemos ver el segundo caso que les comentaba sobre la junta de aislamiento con ensanchamientos de bordes de la losa. Aquí se hace más gruesa para no tener el pasajunta. Por eso se hace de esta manera para evitar ahora sí que los esfuerzos que se hacen en el fondo de la losa. Y en el tercero, que habíamos comentado también que podría o no tener el otro lado de la losa, sin embargo sí podría tener una estructura de drenaje o pozos de visita donde se puede apoyar la junta. La siguiente. Bueno, ahora formación de las juntas longitudinales. Las juntas longitudinales de construcción, como ya se mencionó anteriormente, son las empleadas en el medio de los carriles o franjas de construcción y generalmente son juntas endientadas. Bueno, ahorita vamos a ver qué es esto de endientadas. Juntas longitudinales de contracción, cortando con un disco en el concreto endurecido o formando una ranura en el concreto fresco de una manera muy similar al caso de las juntas transversales de contracción. Sin embargo, la profundidad de corte o de la ranura deberá ser de 1/3 del espesor, y el tiempo o momento para hacer el corte inicial no es tan crítico como en el caso de las juntas transversales. Bueno, ya ves, aquí tiene que ver con la imagen de la ventana de corte. Y sobre los discos de diamante lo vamos a ver un poco más adelante, ya que el movimiento de contracción longitudinal no es tan grande como el de la contracción transversal, que es el otro que se usa también para cortar con los discos. El corte de las juntas longitudinales deberá realizarse antes de las 48 horas y antes de que cualquier equipo pesado o vehículo circule sobre el pavimento. Sin embargo, bajo condiciones como una fuerte caída en la temperatura de ambiente durante la primera o segunda noche, se puede presentar agrietamientos longitudinales más temprano, por lo que es una buena práctica al realizar el corte tan pronto como se puede hacer. La siguiente. Bueno, aquí podemos tener el adiendamiento que mencionábamos anteriormente, que puede ser circular o puede ser como hexagonal, que aquí podemos ver algunos parámetros, pero eso ya depende. Bueno, parámetros mínimos, que es 0.2 del espesor, 0.2 del espesor, trapezoidal y medio círculo. Y a continuación los dejo con mi compañero que va a explicar así en manera general el proceso de colocación de... Bueno, compañeros, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El corte del concreto se hace para evitar la retracción plástica del mismo e inducirle las fisuras en forma controlada. Las juntas donde se deben hacer los cortes están plenamente identificados antes del descargue del concreto. Perdón. Los cortes se hacen con discos diamantados, como lo comentó anteriormente mi compañero, y luego de entre 4 a 10 horas posteriores a la colocación del concreto. Para que sea efectiva, la junta debe ser ranurada a una profundidad mínima de 1/4 de pulgada.
deben ser acabadora o cateadora. Es de suma importancia el buen lavado del corte hecho para evitar que se queden residuos de lechada en su inferior. Por ejemplo, para un concreto de 10 centímetros de espesor, la junta debe de ser de 2.5 a 3.5 centímetros como mínimo. La profundidad de este corte también es diseñado para que su interior se aloje al cordón de soporte y el sello de la junta respectivo. Siguiente, compañero. La colocación de la silicona y autonivelante que sirve de sello de juntas evita el ingreso de agua por las mismas y la posible socavación de las capas granulares bajo las losas. El sello de las juntas evita el ingreso de agua por las mismas y la posible socavación de las capas granulares bajo las losas, como lo podemos observar en las imágenes. Realmente con la sierra diamantada se hace el corte después después de las horas ya mencionadas, se hace el corte transversal. Después de eso se hace el secado con una secadora para que no quede humedad dentro de las paredes y después se hace la colocación de la silicona. La que sigue, compañero. Las pasajuntas son barras de acero lisos y redondos colocadas transversalmente a las juntas para transferir las cargas de tráfico, sin restringir los movimientos horizontales de las juntas. Además, mantienen a las losas alineadas horizontal y verticalmente. Las pasajuntas reducen las deflexiones y los esfuerzos en las losas de concreto, así como el potencial de diferencias de elevación en las juntas, bombeo y rupturas en las esquinas, por lo que toda esta reducción de flexiones y esfuerzos en las losas al transmitir efectivamente la carga a lo largo de los pasajuntas se reduce en un incremento en la vida de servicio del pavimento. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos lo que son las pasajuntas o mejor conocidas como las canastillas. Sí, compañero. Estas canastillas o pasajuntas se deben utilizar en pavimentos con tránsito pesado, espesor o superiores, donde no es suficiente la transferencia por trabazón de agregados. Como podemos ver en la imagen, el espesor de la losa E y la losa E más, el diámetro de 25 o 32 a 42 milímetros. También tenemos una tabla de características de los pasadores. Deben de ser de tipo de hierro, barra redonda o recta. La superficie debe ser lisa, libre de óxido y con tratamiento que impida la adherencia al hormigón. La longitud es de 45 centímetros, el diámetro es de 25 milímetros para E, menores que 20 centímetros, 32 milímetros para 20 menores que E, igual o mayor que 25 centímetros, 40 milímetros para E, mayores que 25 centímetros, y la separación de estos pasadores son de 30 centímetros de 30 centímetros de centro a centro, de 15 centímetros de centro a borde, y su ubicación es paralela a la superficie del pavimento y al eje de la calzada, de la mitad del espesor de la losa o de la mitad de cada lado de la junta transversal. Perdón, lo que sigue. Bueno, compañeros, yo voy a hablar sobre la construcción y colocación del pasajuntas. Es importante la corrección con la colocación del pasador para que al momento de la contracción inicial del pavimento, la fisuración se produzca por debajo de la zona debilitada. El adecuado posicionamiento del pasador solamente puede asegurarse por medio de canastos, como podemos ver en ahí la imagen. Y está la intersección automática. La que sigue, compañero.
Para facilitar el movimiento relativo de las losas, el pasador deberá lubricarse antes de su colocación, ya sea con grasa, aceite y pintura asfáltica. El espesor de lubricación no supera los 13 milímetros para permitir un buen empotramiento. El aserrado. El debilitamiento del hormigón puede realizarse en estado fresco, hendidura con vaina o cuchilla, o en estado endurecido a través del aserrado. Y el aserrado se puede dividir en primario y secundario. El aserrado primario tiene como función debilitar la sección para inducir la fisura. El ancho debe ser 3 milímetros, la profundidad 1/3 del espesor de losa. Condición de inicio: cuando no produce desprendimiento del agregado cortesano. Tiempo de inicio: generalmente entre 4 y 20 horas después de la colocación del hormigón, variable con condiciones ambientales y tipo de hormigón. Tiempo disponible: varía con condiciones ambientales y el curado. Causas de fisuras transversales: mal curado, contracción más violenta y más colocación de pasadores. Y aquí podemos ver una imagen sobre el disco de aserrado. La que sigue, compañero. El aserrado secundario tiene como función ensanchar o cajear la junta para colocar el material de sellado. Tiene un ancho de 6 a 12 milímetros, variable según largo de losa, época constructiva y material de sellado. Profundidad de 2 a 4 centímetros. Inicio en cuanto sea posible para permitir el sellado. El ancho de corte: se utilizan discos del ancho previsto para la adecuada colocación del sellador. Discos de 3.2 con un espaciador. La limpieza es un requisito necesario para un buen desempeño del material del sellado, principalmente los que trabajan adheridos a las caras del aserrado. Las tareas y secuencias de la limpieza de las juntas son las siguientes. Operación: lavado con agua a presión a 5 a 7 kg/cm². Tiene como objetivo eliminar el lodo de aserrado. El arenado mejora la adherencia del sellador. Soplado con aire mayor a 6 kg/cm². Extracción de arena de la tarea anterior y materiales depositados por viento y propio de tránsito. La que sigue, compañero. El sellado. La correcta ejecución y un mantenimiento oportuno de las juntas, principalmente transversales, son factores muy importantes en el desempeño del pavimento. Tiene como objetivo evitar el ingreso de agua por la junta. Ablandamiento de la capa de apoyo, mayor posibilidad de bombeo, saturación del hormigón en zona de juntas, con daños por congelamiento y deshielo en zonas frías. Impedir el ingreso de materiales incomprensibles, que son reventones de losas por la no ejecución periódica de sellado, aislamiento de bordes de junta. Ahí la imagen es... podemos ver el sellado en junta transversal de contracción. La que sigue, compañero. Los selladores líquidos. Los materiales de sellado son selladores líquidos. Su vida útil depende de la adherencia a largo plazo con la cara de la junta. Requiere de la aplicación de un cordón de respaldo. Su función es impedir el contacto del sellador con la parte inferior del aserrado secundario. Diámetro del 25% mayor que ancho, encaja, no estirar. Se coloca con una herramienta especial, rueda, que posiciona el cordón de la profundidad necesaria. Ahí podemos ver la foto. Material adecuada para la temperatura del sellador. Y aquí podemos ver la sección transversal típica de sellado a base de materiales líquidos, como podemos ver su espesor, el ancho y el factor de forma, que es una relación entre espesor y ancho. La que sigue, compañero.
Bueno, compañeros, yo les voy a intentar explicar o a darles a entender lo que es el fenómeno de bombeo en los pavimentos de hormigón. Este es definido así de manera simple como la expulsión de agua con partículas en suspensión al exterior de la carpeta, bueno, en este caso de la carpeta de pavimento rígido. A consecuencia de esto se empiezan a generar debilitamientos en la base por la expulsión de estos mismos. Como podemos ver en la imagen, esto ocurre en diferentes fases. La primera es un pavimento rígido, después con un suelo que es fácilmente erosionable. ¿Qué quiere decir esto? Que fácilmente puede desprender partículas finas, ya sean limos o arcillas, que pueden suspenderse en el agua. A través de la dirección de viaje ocurre que una especie de fenómeno de bombeo, como así se le llama, por la presión que ejercen los vehículos sobre la carpeta asfáltica. Esto genera una onda de presión del fluido hacia la parte, como podemos ver en la imagen, hacia la parte derecha, que una vez que el vehículo termina su paso a través de ella, genera una presión sobre la segunda parte de la capa de pavimento, generando así la expulsión de agua y el movimiento de la losa hacia la parte superior. ¿Cómo nos afecta a nosotros el fenómeno de bombeo en los pavimentos rígidos? Pues este fenómeno no genera un daño importante en los pavimentos a corto plazo, sino que es a largo plazo. En la primera etapa, más que nada por el fenómeno de alabeo, se empiezan a generar escalonamientos en las juntas del pavimento rígido. Estos escalonamientos comienzan a generar un fenómeno de eyección de finos a la superficie. Y debido a esto, pues se genera una mala cimentación en los bloques de pavimento rígido que termina con fisuraciones y fallas en la carpeta del mismo. ¿Cuáles son las causas del fenómeno de bombeo? Pues aquí es importante aclarar que el fenómeno de bombeo solamente ocurre cuando las tres principales causas coexisten. Esto quiere decir que las tres están presentes al mismo tiempo. ¿Cuáles son estas tres causas? Pues son el tránsito pesado. Aquí, más que tránsito pesado, ya también puede ser cualquier tipo de tránsito, pero este es el que causa los principales daños. Más adelante veremos por qué. El agua disponible, pues a causa del agua en suspensión, si no tenemos agua, pues no pueden haber partículas en suspensión que salgan al exterior por el fenómeno de bombeo. Y material fino erosionable, que como ya lo mencioné antes, pues es material que fácilmente se le pueden desprender partículas finas. ¿Cuáles son las principales formas de tratar el fenómeno de bombeo? Pues bastaría simplemente con eliminar una de estas causas. ¿Cómo podemos eliminar cualquiera de estas causas? Pues para el tránsito pesado podemos obviamente generar o traspasar el tránsito pesado a los carriles laterales donde suele haber un pavimento asfáltico, ya que pues a pesar de tener una menor durabilidad, es más indicado y no padece de este fenómeno. Para el agua disponible existen varias soluciones. Una de ellas es obviamente la instalación de drenajes adecuados o drenajes subterráneos para la correcta eliminación del agua. Y para el material fino o erosionable, pues simplemente no debe de existir material fino o erosionable en el subsuelo debajo de los pavimentos asfálticos. Para esto, al momento de la construcción se deben hacer las adecuadas pruebas y ensayos del material que vamos a utilizar para la construcción de la base, como se puede ver ahí en la siguiente imagen. Y también existen soluciones alternativas a estos, ya que obviamente dejando de existir cualquiera de estos, terminaría el problema. También, si mal no recuerdo, se utilizan los geosintéticos en las juntas o en la parte inferior, que estos actuarían como un filtro, que a pesar de que exista el fenómeno de bombeo, por la expulsión del tránsito, por la presión que ejerce el tránsito pesado y los tránsitos ligeros,
a nuestra carpeta de pavimento rígido, solamente saldría agua, y dejando confinado, como podemos ver en la parte de abajo, este material que es el fino o erosionable, está confinado por la capa de geosintético. Y pues de mi parte sería todo, y de nuestro equipo también. No sé si tengan alguna duda. Bueno, complementando un poco, bueno, pues más que nada una conclusión general, pues hay que tener siempre en cuenta el uso de juntas, de contracción o dilatación, ya es el caso, porque a la hora de edificar o desarrollar una estructura implica el uso de concreto. Cuando hablamos de edificar con concreto y estructuras rígidas, es importantísimo verificar esfuerzos a la que es sometida esa estructura. Uno de esos esfuerzos, pues obviamente es la utilización de las juntas. Las juntas pues son muy importantes, pues permiten flexibilizar estructuras rígidas y evitar el resquebrajamiento o agrietamiento de estas. Y pues ahora sí que sería todo. Sí, y de mi parte también olvidé que pues las pasajuntas influyen mucho en el fenómeno de bombeo, ya que si no existen deflexiones desiguales en las juntas, no se genera este fenómeno, como podemos ver en la imagen, que es a causa de que la presión sobre una parte de la carpeta ejerce movimientos de agua en la parte inferior. Entonces, con la correcta utilización de pasajuntas, los pesos se distribuyen más equitativamente, ayudando a reducir este fenómeno. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Pregunta, sugerencia? Jóvenes, pues primero muchas felicidades, muy buena exposición también, muy completa para el tema de juntas. Para todos los compañeros jóvenes, si se fijan, las juntas y los pasajuntas influyen muchísimo en lo que es el comportamiento del pavimento rígido. Más adelante vamos a ver que también gran parte de las fallas se presentan por un mal diseño, por mal conservación de las juntas, digo, por mala construcción. Entonces, cuando estamos diseñando y cuando estemos construyendo un pavimento rígido, lo que es el tema de las juntas y los pasajuntas. Para el día de mañana, jóvenes, voy a empezar con una serie de preguntas, ¿sí? Las iba a hacer hoy, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, para el día de mañana voy a empezar con una serie de preguntas de estos últimos dos temas. Por favor, jóvenes, para que le den una repasada. No va a ser examen ni nada, nada más es un repaso, ¿sí? Y ya saben cómo las hago, o sea, con más generales de lo que entienden ustedes, ¿sí? Entonces, jóvenes, pues aquí dejamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana, jóvenes, ¿sí? Inicio con el tema de preguntas y ya seguimos con el equipo número 7. Hasta mañana, profe. Y bueno, jóvenes, pues Hasta que mañana. descansen. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.